Jeremías 12. Jeremías capítulo 12, versículo 5 dice así: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Si en la tierra de paz no estaba seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Con estas palabras del profeta Llorón, con estas palabras del profeta Jeremías, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas esparcidos por todo el continente y, ¿por qué no?, por el mundo. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Así como suena, mi estimado. Aquí estamos con el firme y serio propósito de darle a la trompeta el sonido certero. Aquí no estamos para caerle bien a la gente. Aquí no estamos para agradarle a todo el mundo. Aquí no estamos para eso. Aquí estamos sola, única y exclusivamente para decir la verdad de la poderosa e infalible palabra de Dios. Así como dice el profeta Isaías: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Así como es, mi estimado. Es un privilegio, un gozo enorme para mí poder estar nuevamente con ustedes. Por 3 viernes de noche consecutivos no pude tener esta dicha de predicar. Hoy estoy volviendo nuevamente a predicar porque estamos pasando por una de las tormentas más tenebrosas que un ser humano puede pasar. Es realmente tremendo. Ustedes no tienen idea de lo terrible que es la prueba por la cual estamos pasando. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y escúchame bien lo que te voy a decir. Esta pesadilla, esta prueba terrible que estamos pasando, todavía no corresponde a los de caballo. ¿Saben por qué? Porque el versículo que recién leímos de Jeremías 12:5 dice que todas las pruebas, sean pequeñas, medianas o grandes, todas las pruebas que pasamos ahora corresponden a los de a pie. O sea, todas las pruebas que pasamos ahora tienen que ver con las pruebas de a pie, pero después de la ley dominical recién comienzan las pruebas de caballo, como dice el versículo 5 de Jeremías 12. O sea, en otras palabras, dicho de otra forma, si esta prueba no pasamos, tampoco vamos a pasar las pruebas de caballo. Porque el versículo es claro. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo será cuando corras con los de a caballo? Y las pruebas de caballo comienzan después de la ley dominical recién. Tremendo lo que estamos diciendo, mis amados. Por eso,
Justamente por eso, las pruebas que Dios permite que pasemos ahora son una especie de entrenamiento para lo que se viene. Por eso, justamente por eso, el apóstol Pablo en Hebreos 12 dice claramente que el motivo por el cual Dios permite las pruebas es para que participemos de su santidad. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Qué hermoso es poder conocer la palabra de nuestro Dios. Y hoy vamos a compartir con ustedes un tema más de la palabra maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Le damos una cordial bienvenida a todos los hermanos que se unen con nosotros y también a aquellos que viven en el anonimato, porque yo sé que hay muchas personas que escuchan y saborean estos temas, pero no sabemos en qué país del mundo se encuentran. No sabemos. Solo en la eternidad tal vez le podamos conocer. Le enviamos también un saludo a ellos. También quiero enviarle un saludo muy especial para una hermana que se llama Amparo Camacho. Ella es de Estados Unidos. No sé su país de origen aún, pero sé que vive en Estados Unidos de Norteamérica. Un saludo muy especial para ella. Nos hicimos amigos por Facebook y ya le envié 3 temas de nuestro buffet espiritual. Hoy tenemos el tema número 312 de nuestro buffet y de nuestro restaurante vegetariano. Hoy vamos a gozarnos, hermanos. Hoy vamos a deleitarnos muchísimo porque vamos a tratar un tema que casi nadie se anima a predicar desde los púlpitos de las iglesias modernas. Pero como yo no le tengo miedo a nadie, como a mí no me preocupan las amenazas, como a mí no me preocupa en absoluto los cohetes que la gente me tire en la cabeza, yo no tengo problema en predicar la verdad claramente y sin rodeos. ¿Por qué? Porque los reformadores, Juan Hus, Jerónimo, Calvino, William Tyndale, ¿verdad? Todos los reformadores tenían un lema hermoso. ¿Y saben cuál era el lema de ellos? Ellos decían así: prefiero herirte con la verdad que matarte con la mentira. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Yo anhelo también decirte así: prefiero herirte con la verdad que matarte con la mentira. Qué tremendo, mis amados. Así que, le guste o no le guste a la gente, nosotros siempre nos vamos a caracterizar por predicar sola, única y exclusivamente la verdad. Por lo tanto, hoy vamos a hacerlo de esa misma perspectiva. Muy bien, vamos entonces a doblar nuestras rodillas para pedirle al Dios del cielo que derrame y sople su espíritu sobre nosotros. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra.
Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros, porque realmente eres bueno, maravilloso y extraordinario en gran manera. Y queremos pedirte que te quedes a nuestro lado, que nos asistas, que podamos ser tonificados por tu espíritu, que podamos afianzarnos cada día más y más en la fe que una vez fue dada a los santos. Oh Señor, hoy vamos a tratar un tema crucial, trascendental y vital. Por lo tanto, te pedimos que el Espíritu Santo pueda grabar este tema en nuestros corazones, que podamos gozarnos y deleitarnos contigo. Bendice a todos los hermanos esparcidos por diferentes partes del mundo y que podamos deleitarnos en gran manera contigo, con tu palabra y con el mensaje. Nos sometemos a ti por completo porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para comenzar una prédica más de la preciosa palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, vamos a darle la bienvenida a nuestros jefes. ¿Quiénes son nuestros jefes? Nuestros jefes principales son Isaías 8:20, Isaías 28:13, 28:10 y otros pasajes más, pero principalmente estos que acabo de mencionar. Muy bien, vamos a mirarle a nuestra compañera de trabajo, a nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título del tema que vamos a desarrollar en esta ocasión. El título es Proyección profética en la muerte de Juan el Bautista. Qué tremendo tema, mis amados. Proyección profética en la muerte de Juan el Bautista. Ese es el título del tema de hoy. Y el texto clave, vamos a poner acá, el texto clave de nuestro tema es Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículos 1 al 12. Mateo capítulo 14, versículo 1 al 12 va a ser el texto base, va a ser la columna vertebral, va a ser el pivot de nuestro tema en esta noche. Vamos a buscar entonces Mateo capítulo 14 y vamos a leer del 1 en adelante hasta el 12. Mateo capítulo 14, versículo 1 al 12, dice así la preciosa palabra de nuestro Dios. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan
y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Qué tremendo, hermano. Noten, subrayen ese versículo 4 porque es tremendo. Versículo 5. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Versículo 6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodes danzó en medio y agradó al rey Herodes. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida, ojo con eso, ojo con esa palabra, instruida. Esa palabrita tiene mucho peso. Instruida primero por su madre, ojo con eso, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de lo que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y le dieron las nuevas o las noticias a Jesús. Qué tremendo lo que tenemos acá, mis amados. Aquí, en este pasaje, Mateo capítulo 14, versículo 1 y 2, tenemos una porción impresionante de la palabra de Dios. Y hoy le vamos a sacar el jugo a esta porción de las Escrituras. Hoy vamos a responder muchas preguntas que van a arrojar mucha luz sobre lo que acabamos de leer. Y lo que más vamos a enfatizar es esto. Estas dos palabritas son claves. ¿Cuál es la proyección profética que hay en la muerte de Juan el Bautista? Esa es una de las tantas preguntas que vamos a responder. Ahora, la primera pregunta que surge, la primera pregunta que a la cual le vamos a dar tratamiento es la siguiente. ¿Qué versículos del Antiguo Testamento usó Juan para denunciar el pecado de Herodes? Qué interesante esta pregunta, mis amados. O sea, en otras palabras, ¿en qué versículos del Antiguo Testamento estaba pensando Juan cuando denunció el pecado de Herodes? Esa es una pregunta importantísima. Ahora, ¿dónde está la respuesta a esa pregunta? Porque acuérdense que en el momento en que se dio esta escena que aparece en Mateo 14, 1 y 12, el Nuevo Testamento no existía. Entonces, ¿en qué pasajes del Antiguo Testamento estaba pensando Juan el Bautista para denunciar el pecado de Herodes? Vamos a buscar. Levítico capítulo 18, versículo 16. Vamos a Levíticos capítulo 18,
y luego vamos a pasar al capítulo 20. Levítico capítulo 18, verso 16. 18, 16 de Levítico. 18, 16. Capítulo 18, versículo 16 de Levítico, dice así: la desnudez de la mujer y de su hijo. Perdón, versículo 16. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Ojo, mucho ojo con eso. Noten, la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. ¿Es la desnudez de quién? De tu hermano. ¡Qué tremendo pasaje! Noten, hermanos, aquí está la respuesta a la pregunta que recién nos formulamos. ¿En qué versículo estaba pensando Juan? Él estaba pensando en Levítico 18, verso 16, pero también estaba pensando en Levítico capítulo 20, versículo 21. Noten lo que dice Levítico capítulo 20, versículo 21. Y el que tomare la mujer de su hermano, ahí está. Noten, el que tomare la mujer de su hermano, ¿qué dice? Comete inmundicia. Esa expresión inmundicia es sinónimo de adulterio. La desnudez de su hermano descubrió. Sin hijos serán. ¡Qué tremendo, mis amados! O sea, aquí en este pasaje hay dos cosas: la condenación y las consecuencias de ese pecado. O sea, en dos pasajes, como mínimo, en dos pasajes estaba pensando Juan el Bautista cuando denunció el pecado de Herodes. Entonces, ya tenemos la respuesta a esa pregunta. Ahora, ¿qué versículo del Antiguo Testamento calza perfectamente con los versículos 3 y 4 de Mateo 14? Quiere decir que tenemos que volver a leer otra vez Mateo capítulo 14, pero esta vez solamente los versículos 3 y 4. ¿Por qué? Porque la pregunta que nos hicimos recién es: ¿qué otros pasajes calzan perfectamente o están en armonía con el versículo 3 y 4? Dice así el versículo 3: porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel. ¿Por causa de quién dice? Ojo con ese detalle: por causa de Herodía, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Ahora, ¿qué otros pasajes pueden arrojar más luz sobre el versículo 3 y 4? Esa es la pregunta que amerita que lo podamos responder. Entonces, la respuesta la encontramos en Proverbios capítulo 27. Proverbios capítulo 27. Vamos a buscar ese pasaje porque es fundamental. Proverbios capítulo 27, versículo 5. Hay varios pasajes que vamos a mirar y que calzan a la perfección con el versículo 3 y 4 de Mateo 14. Noten lo que dice Proverbios 27, 5.
mejor. Mejor es reprensión manifiesta que ¿qué? Que amor oculto. ¡Qué tremendo, mis amados! Díganme si este pasaje no calza a la perfección con el versículo 3 y 4 de Mateo 14. Calza de una manera espectacular. ¿Por qué? Porque este pasaje arroja una luz preciosa sobre la reprensión y la denuncia que Juan el Bautista hizo para con Herodes. Según este pasaje, la denuncia de Juan el Bautista estaba lleno de ¿qué? Según el versículo 5, estaba lleno de amor. Quiere decir, mi estimado, que es una enorme y satánica mentira cuando cuando muchos cristianos dicen, ese hombre está lleno de odio, ese hombre habla así porque es rencoroso. Ese hombre denuncia mucho el pecado porque está lleno de orgullo. Eso es mentira, mi estimado. Eso es una flor de mentira. ¿Por qué? Porque el versículo 5 de Proverbios 27 dice que la denuncia o la reprensión que le hizo Juan el Bautista a Herodes, lejos, pero lejos de estar lleno de soberbia o de orgullo o de rencor, en realidad lo que tenía era mucho amor. Ahí está, mi estimado. Entonces, hagan una conexión perfecta entre Mateo 14, el versículo 3 y 4 con Proverbios 27, 5. Pero la cosa no termina ahí. Noten lo que dice también, vamos a buscar Levíticos 19, 17. Vamos a buscar este pasaje. Levítico 19, versículo 17. Tremendo pasaje. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo. Y noten con qué propósito. Para que no participes de su pecado. ¡Qué tremendo, mis amados! Aquí tenemos otra declaración espectacular. ¿Qué dice? Acá lo dice clarito. Quiere decir entonces que otra de las razones por las cuales nosotros estamos obligados a denunciar la apostasía, el pecado y la maldad es para que no seamos partícipes de los pecados. Por eso, justamente por eso, el cuarto ángel de Apocalipsis 18 claramente dice, salid de ella, pueblo mío. ¿Para qué? Para que no seáis partícipes de los pecados terroríficos que se cometen allí. Qué tremendo este detalle. Ahora, vamos a Amós capítulo 5, versículo 10. Vamos a buscar lo que dice el profeta Amós. Vamos a ver qué encontramos en este pasaje. Amós capítulo 5, versículo 10. Con este ya tenemos 3 versículos. Proverbios 27, 5
tenemos Levítico 19:17 y ahora Amós capítulo 5 versículo 10. Tres pasajes que calzan a la perfección con el versículo con Mateo 14. Dice así el versículo 10. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. Qué tremendo, mi estimado. Noten hasta dónde llega la cosa. Quiere decir entonces que todos aquellos que denuncian la apostasía, todos aquellos que denuncian el pecado y la mundanalidad dentro de la iglesia, van a terminar siendo aborrecidos, como le sucedió justamente a Juan el Bautista. Ahora, ¿qué otro pasaje más calza? Vamos a buscar Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28, versículo 21. Isaías capítulo 28, versículo 21. Vamos a ver. Isaías 29. Isaías 29, versículo 21 dice así: los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo, noten, al que reprendía en la puerta, ahí está, noten ese detalle, los que arman ¿qué? Los que arman lazo. O sea, los que preparan una trampa contra el fiel reprensor. Díganme si este pasaje no calza a la perfección con Mateo 14, 2 y 3. Claro, porque mientras Juan estaba en la cárcel encerrado, se estaba fraguando, se estaba fabricando una trampa en su contra. ¡Qué tremendo, mis amados! O sea que ya les enseñé 4 versículos que calzan perfectamente con Mateo 14, principalmente los versículos 3 y 4. Ahora, ¿qué profecía del profeta Ezequiel? Escuchen bien esta pregunta, mis amados, porque vamos a decir algo que casi nadie sabe. Noten, ¿qué profecía del profeta Ezequiel se cumplió a la perfección en el banquete que hizo Herodes, en el cumpleaños de Herodes? ¿Qué pasaje del Antiguo Testamento, escrito por el profeta Ezequiel, se cumplió a la perfección en el banquete y en el cumpleaños de Herodes que aparece en Mateo 14? ¡Qué linda pregunta, mis amados! Esta es una pregunta súper interesante. Y ahora vamos a buscar la respuesta. Busquen conmigo Ezequiel capítulo 13. Ezequiel capítulo 13, verso 19. Ezequiel capítulo 13, verso 19. Ezequiel
Ezequiel capítulo 13, versículo 19. Díganme, mis amados, si este pasaje no calza a la perfección. Es impresionante lo maravilloso que es y la conexión tremenda que tiene. Noten lo que dice el versículo, solamente el versículo 19. Dice así: y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan. Noten, hermanos, ¿qué dice? Que había, que había en abundancia en Mateo 14, en el cumpleaños de Herodes, que había en abundancia. Había abundancia de pan, había mucha comida, había mucho alimentos, había abundancia de comida. Pero noten lo que dice el versículo 19. Y habéis de profanarme entre mi pueblo. Noten, por puñados de cebada y por pedazos de pan. Y noten ahora cómo, ¿qué más dice? Matando a las personas que no deben morir. Ojo con eso. Tremendo este detalle. Noten, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir. Mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. ¡Qué impresionante, mis amados! Díganme si este pasaje no calza a la perfección con el incidente que está registrado en Mateo 14, 1 al 12. Este pasaje es impresionante, la conexión que hay entre ambos. ¿Por qué? Porque eso es lo que sucedió. Yo te pregunto, ¿hubo profanación o no en la fiesta de Herodes? ¿Hubo o no profanación? Claro que sí. ¿Hubo muerte o no hubo muerte? Claro que sí. ¿Hubo pan o no hubo pan? Claro que sí. Y abundante pan. Noten, ¿se hizo una gran mentira o no? Claro que sí. ¿Se dan cuenta, hermano? O sea que en este versículo 19 hay palabras que calzan a la perfección con lo que sucedió justamente en el cumpleaños del rey Herodes. Pero la parte más significativa es ese pedazo del versículo 19 que dice, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que y dando vida a las personas que no deben vivir. Tremendo pasaje, mis amados, de este versículo 19. En un futuro, de aquí a unos años, voy a armar otro tema tremendo. Pero ahora ya saben que Ezequiel 13:19 hay que conectar con Mateo 14 del 1 al 12. Ahora, ¿qué otro detalle tenemos? Saben, hermanos, por años, yo creía que solo Herodes fue el culpable de la muerte de Juan. Por años, hasta que el Espíritu Santo me enderezó la cabeza. Vamos a buscar.
Jeremías capítulo 26, versículo 15. Tremendo pasaje. Vamos a buscar eso. Porque Jeremías 26 arroja luz sobre este incidente que aparece que registra el evangelista Mateo. 26:15. Jeremías 26:15. Noten, hermano. Noten lo que dice. Vamos a leer el 14 también para agarrar o tomar un poco más de contexto. Dice así: en lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Y ahora bien, noten el versículo 15. Mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros. Noten, hermano, ahora empieza unos detalles que no podemos pasar por alto. Sobre vosotros, y ahora viene otro detalle, sobre esta ciudad. Noten cómo se agranda el ángulo. Primero dice sobre vosotros. Después ya le incluye a toda la ciudad. Y noten qué más. Y sobre sus moradores. ¡Qué tremendo, mis amados! Porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. ¡Qué impresionante, mis amados! Acá tenemos algo imperdible. ¿Saben por qué? ¿Saben a qué versículo, o mejor dicho, saben a qué pensamiento nos lleva el versículo que acabamos de leer? El versículo 15, principalmente de Jeremías 26, el pecado corporativo. Ese es un detalle tremendo. No solamente Herodes era culpable de la muerte de Juan el Bautista, sino también todos aquellos que eran los moradores de la ciudad. Porque Jeremías le dice así: mi sangre va a caer no solamente sobre ustedes, sino sobre todos los moradores de esta ciudad. ¿Por qué? Porque nadie dice nada. Nadie protesta en absoluto. Por lo tanto, el que calla, otorga. Mucho ojo, mi estimado. Pero es tremenda la conexión que hay entre Jeremías 26:15 con el pecado de Herodes y los que estaban a su alrededor también. Ahora, ¿sabían ustedes que denunciar el pecado es lo mismo que pena de muerte? ¿Sabían eso? Vamos a buscar. ¿En dónde dice en la Biblia eso? Les voy a mostrar. Jeremías 38:4. Primero vamos a mirar Jeremías 38:4 y lo vamos a conectar con Jeremías 26:11. Noten, vamos a buscar estos pasajes que son fundamentales. Primero, 38:4. Noten lo que dice. Jeremías 38:4. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre. Noten,
porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras. Y ahora viene, porque este hombre, o sea, Jeremías, no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Noten qué tremendo este pasaje. Pero vamos a conectar ahora este versículo con Jeremías 26, 11. Jeremías 26, 11. Dice así. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo, noten, en pena de muerte ha incurrido este hombre. ¿Por qué? Porque profetizó contra la ciudad como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Noten, hermanos, qué tremendo. ¿Qué dice? En pena de muerte ha incurrido este hombre. ¿Cuál fue su pecado? El mismo que el de Juan. Reprender la mundanalidad, reprender el pecado, reprender lo que está torcido, es sinónimo de pena de muerte. ¡Qué tremendo, hermano! Acá hay proyección profética. Acá hay proyección profética. ¿Por qué? ¿Por qué hay proyección profética en el versículo 11 y en el versículo 4 de Jeremías 26 y Jeremías 38? ¿Por qué? Porque lo mismo va a suceder después de la ley dominical. Se va a decretar se va a hacer un decreto de muerte. Tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿a quién representan los huéspedes en el cumpleaños de Herodes? Qué tremenda esa pregunta. ¿A quiénes representan los huéspedes? ¿A quiénes representan los huéspedes en el cumpleaños de Herodes? ¡Qué linda pregunta! Noten, deseado de toda la gente. Página 193. Dice así. Herodes quedó asombrado y horrorizado. Sin embargo, había empeñado su palabra y no quería parecer voluble. Noten, hermanos, qué tremendo. Y ahora viene, mucho ojo con los detalles que vienen ahora porque tienen mucho peso. El juramento había sido hecho en honor de sus huéspedes. Ojo, que en honor a quién se hizo el juramento, en honor a sus huéspedes. Y si uno de ellos hubiese pronunciado una palabra contra el cumplimiento de su promesa, habría salvado al profeta. ¡Qué tremendo, mis amados, lo que dice! ¿Qué dice? Si uno solo de todos los invitados hubiese protestado, se hubiese hecho protestante, la cabeza de Juan el Bautista no iba a rodar por el cadalso. Sin embargo, la cobardía, ahí está.
Sin embargo, la cobardía de los huéspedes o los invitados a esa fiesta les llevó a callar, a dejar de denunciar el pecado. No se animaron a decir que estaban por cometer una injusticia y una crueldad satánica y diabólica. Noten, con su silencio, ahí está, pronunciaron la sentencia de muerte sobre el profeta de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Qué dice? Con su silencio. Nada más y nada menos que con su silencio hicieron que la cabeza del Juan el Bautista tenga que rodar por la cárcel. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué yo no me puedo callar? Ahí dice que el silencio también te convierte en un apóstata. El silencio te convierte en un cobarde. Y si tú eres cobarde, se va a cumplir lo que dice Apocalipsis 21:9. Porque Apocalipsis 21:9 dice que ni un cobarde va a entrar en el reino de los cielos. ¡Qué impresionante! Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vamos a buscar Levíticos. Vamos otra vez a Levíticos. Levíticos capítulo 26. Levíticos capítulo 26, versículo 36. Levíticos capítulo 26, versículo 36. Levíticos capítulo 26, versículo 36. Dice así el pasaje. Y a los que queden de vosotros, infundiré en sus corazones, noten, y a los que queden de vosotros, infundiré en sus corazones tal cobardía, ojo, en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá. Y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. ¡Qué impresionante, mis amados! Noten lo que dice. Levítico 26:36 se cumplió a la perfección justamente en ese momento. ¡Qué tremenda correlación que existe entre Levíticos 26:36 y los convidados al cumpleaños o a la fiesta del rey Herodes! Ahora, ¿qué otra declaración inspirada arroja luz sobre el versículo 4? Mensajes Selectos, tomo 2, página 169. Dice así: Juan el Bautista reprochó abiertamente el pecado de los hombres. Noten, Juan el Bautista reprochó abiertamente. ¿Cómo es que hay que hacer la reprensión? Abiertamente. Noten, de los hombres humildes y también de los hombres de elevada alcurnia. Ojo con eso, mi estimado, Ojo con eso. Solamente los pecados de los de clase humilde hay que denunciar
O también hay que denunciar los pecados de aquellos que diezman millones y millones de dólares. Mucho ojo con eso. Yo conozco personas muy, pero muy adineradas dentro de la iglesia adventista, pero a ellos no se les puede tocar. ¿Por qué? Porque diezman bastante. Su diezmo es exagerado. Pero como el dinero vale más de lo que Cristo hizo, por lo visto, no se les puede tocar. ¡Qué tremendo, mis amados! Declaró la verdad a los reyes y a los nobles, ya fuera que la escucharan o lo rechazaran. Le habló a Herodes de una ineludible retribución futura. Ojo con eso, retribución futura, cuando Dios juzgará a cada persona según sus obras. O sea, ¿de qué le habló Juan el Bautista a Herodes? Del juicio investigador. ¡Qué tremendo! Le habló del juicio. ¡Qué impresionante ese detalle! Ahora, ¿qué versículo del Antiguo Testamento calza muy bien con el versículo 6? Vamos a buscar. Vamos a leer de nuevo otra vez para recordar un poco el versículo 6. Noten. Vamos otra vez a Mateo 14, porque tenemos que recordar qué dice el versículo 6. Mateo 14, 6 dice así: pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Ahora, vamos a buscar Génesis capítulo 40. Génesis capítulo 40. Génesis capítulo 40, versículos 20 y 22. Génesis capítulo 40, versículos 20 y 22. Noten lo que dice. Solamente del 20 al 22. Dice así: al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus siervos. Noten, cumpleaños, banquete, noten el paralelo perfecto que existe. El rey, este también era rey, noten, ya tenemos tres elementos acá, hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Versículo 21. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón. Versículo 22. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado o profetizado José. ¡Qué tremendo, hermano! Noten cómo hay mucho paralelo entre Mateo 14 y Génesis 40, 20 en adelante. Ahora, ¿qué proyección profética tenemos acá con cada uno de los personajes que aparecen en Mateo 14 del 1 en adelante? Acá tenemos una proyección profética interesantísima. Noten, vamos a poner acá. Número 1 tenemos Herodes. Número 2 tenemos la mujer de Herodes,
que se llamaba Herodías. Herodías. Y número 3, tenemos la hija. La hija, noten que acá están los 3 principales. Ahora, la pregunta clave, la pregunta del millón es, ¿a quién representa Herodes? ¿A quién representa Herodes? Testimonios para los ministros. Noten, testimonio para los ministros, página 39. Noten acá. Testimonio para los ministros, página 39, dice que Herodes representa a todos los reyes de la tierra, a todos los presidentes y reyes de la tierra. A eso apunta el rey Herodes. Ahora, ¿a quién representa Herodías? Herodías representa al papado. Herodías representa al poder papal y la hija, o sea, Salomé, representa el protestantismo apóstata. Voy a poner solamente la P y la A. Esta P es protestantismo y esta A es apóstata. O sea que Salomé representa al protestantismo apóstata. ¿Quién es? ¿Quién es la que va a pedir en el tiempo del fin? ¿Quién es la que va a pedir la cabeza del remanente fiel? La hija, o sea, Salomé. Salomé, la hija de Herodías, es la que va a pedir la cabeza del remanente fiel. Tremendo, hermano, lo que tenemos acá. Acá tenemos una proyección profética de tremenda envergadura. Ahora, ¿qué otro elemento más había en el cumpleaños de Herodes? ¿Saben qué otro elemento más había? Había vino. Había mucho vino. Ahora, ¿a qué nos lleva eso? Eso nos lleva a Apocalipsis 14. Apocalipsis 14:8. El mensaje del segundo ángel. Ha caído Babilonia. ¿Por qué? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea, el vino representa la confusión doctrinal. El vino representa las doctrinas falsas con las cuales tanto la Herodía moderna de hoy y la hija, o sea, Salomé, con las dos se están emborrachando con ese vino que representan las falsas doctrinas. Qué tremendo, mis amados. Ahora, ¿qué otra proyección profética se desprende de los versículos 10 y 11? Vamos a volver a leer Mateo capítulo 14, esta vez los versículos 10 y 11. Noten lo que dice, porque de acá se va a desprender otra proyección profética para los últimos días. Dice el versículo 10, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y el versículo 11 dice que la cabeza de Juan el Bautista se puso en un plato. Ahora, ¿qué proyección profética se desprende del versículo 10 y 11? Vamos a buscar. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Acá está la proyección profética que se desprende del versículo 11 y 12 de Mateo 14.
Dice Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, según el versículo 4 de Apocalipsis 20, ¿qué clase de muerte van a tener los que se nieguen a recibir la marca de la bestia? Van a tener o van a pasar por la misma experiencia que pasó Juan el Bautista. Van a ser decapitados. O sea que Apocalipsis 24 calza perfectamente con Mateo 14, 11 y 12. Ahora, ¿a quién más representa Herodes? Interesante. Ya dijimos que en el sentido profético, Herodes representa a todos los gobernantes, presidentes y reyes de la tierra. Pero, ¿a quién más representa? Temperancia, página 44. Dice, en muchas cosas Herodes había reformado su vida disoluta. ¿Cómo? ¿Qué dice? Quiere decir entonces que estaba Herodes haciendo reformas en su vida. La respuesta es sí. Herodes estaba haciendo reformas en su vida, pero tanto le dio al vino que no pudo recobrarse por completo y hacer una reforma completa para poder así estar entre aquellos que puedan ser salvos. O sea, lo mismo va a suceder hoy en día con muchos, tanto católicos como evangélicos, que en muchas cosas hacen reforma, pero están tan ebrios y borrachos con doctrinas falsas que no van a poder ser salvos nunca. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué paralelo encontramos entre Herodías, el papado y Estados Unidos? Noten qué interesante esta pregunta. La respuesta la encontramos en el libro La Temperancia, página 44, y dice así: Herodías estaba al tanto, ojo con eso, Herodías estaba al tanto de los puntos débiles del carácter de Herodes. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Qué dice acá? Acá dice que esta mujer llamada Herodías estaba al tanto de que de los puntos débiles de quién, de Herodes. Entonces, justamente aprovechó la oportunidad, entre comillas. Lo mismo va a pasar cuando Estados Unidos y el papado se unan. ¿Saben por qué? Porque el papado
conoce perfectamente los puntos débiles del protestantismo apóstata. ¡Qué impresionante! ¡Qué paralelo perfecto! Es impresionante el paralelo que existe. Por eso es que en el conflicto de los siglos hay una cita que a mí me deja asombrado, porque dice que hasta los mismos, hasta el mismo papado dice que se asombra por el avance del protestantismo apóstata en ayudarle a sanar la herida a la bestia de Apocalipsis 13, que es el papado. Dice que hasta el Vaticano, hasta el mismo papado se asombra de cómo puede ser que los protestantes le estén dando tantas manitos, entre comillas, para que esta bestia salvaje y cruel pueda recibir una sanación completa de su herida mortal. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué otro paralelo encontramos entre Herodías y el papado? El libro La Temperancia, página 45, arroja luz sobre esta pregunta. Disimuló, ahí está, ojo con eso, disimuló de la mejor manera posible su odio, aguardando con expectación el día del cumpleaños de Herodes. ¡Qué tremendo, mis amados! Me deja helado. Esta declaración me deja helado. ¿Saben por qué? Porque lo mismo está haciendo ahora el papado. Está disimulando. Pero ¿hasta cuándo va a durar esa expresión? Está disimulando hasta la ley dominical. Después ya no va a disimular más. Después ya va a decapitar directamente. O sea que con la ley dominical se acaba el hecho de que el Vaticano disimule. Ahí se termina. ¿Por qué? Porque después de la ley dominical ya va a poder cortar la cabeza de los fieles hijos de Dios. ¡Qué tremendo, mis amados! Si pudiéramos entender lo que estamos diciendo, es realmente impresionante. Ahora, ¿qué papel profético tiene el vino en este banquete? ¡Qué linda pregunta! Dice así, del libro La Temperancia, página 45. El abundante uso del vino ofuscan los sentidos, número 1, ofuscan los sentidos y quitan el temor de Dios. ¿Qué hace el vino espiritualmente hablando? Dos cosas. Número 1, ofuscan los sentidos. Y número 2, hace que desaparezca de esa persona el temor de Dios o el temor a Dios. ¡Qué tremendo ese detalle! ¿Eh? Ahora, ¿cuál es una de las razones principales por la cual la mayoría no entiende la palabra de Dios? Conflicto de los siglos, página 440. Acá hay otra proyección profética espectacular. Dice así: si el mundo no estuviese
fatalmente embriagado con el vino de Babilonia. Noten cómo está el mundo, cómo están las iglesias evangélicas en general, borrachas, borrachos y borrachas, espiritualmente hablando. Multitudes se convencerían y se convertirían. Ahí está. ¿Cuál es la razón por la cual no se puede ganar almas? ¿Cuál es la razón por la cual muchas veces predicamos o le colocamos un libro en las manos para que lean y fracasamos? ¿Sabes por qué? Porque están borrachos. Están completamente ebrios espiritualmente. Acá lo dice, si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten hasta dónde llega la cosa. Quiere decir que el vino tiene también proyección profética. El vino que había en la fiesta de Herodes también tiene proyección profética. Ahora, ¿qué paralelo encontramos en lo que hizo Salomé en la fiesta de Herodes y el protestantismo apóstata? Noten qué interesante lo que se viene ahora. La temperancia, página 45. Salomé estaba de joyas relucientes y resplandecientes brazaletes. ¿Qué dice? ¿Cómo estaba vestida Salomé, la hija de Herodías? ¿Cómo estaba vestida? Dice que estaba de joyas relucientes y resplandecientes brazaletes, con poca ropa, ojo con eso, con poca ropa y menos pudor, danzó para la diversión de los reales huéspedes. ¡Ah! ¡Qué tremendo! Ahora, ¿dónde está el paralelo? Conflicto de los siglos, página 621. Noten, las iglesias protestantes se hallan sumidas en grandes tinieblas. ¡Qué tremendo, mis amados! O sea que, así como Salomé danzó con abominaciones en su cuerpo, como son las joyas y los brazaletes, y con poca ropa, así también las iglesias protestantes están hundidas en tenebrosas y terribles tinieblas. Ahora, ¿qué otro paralelo profético encontramos entre Herodías y Salomé? La temperancia, página 46, nos va a ampliar este punto. Salomé corrió a su madre. Ojo con eso. ¿Qué hizo Salomé? Salomé corrió a su madre. Noten, la hija corre a Herodías. Espiritualmente hablando, ¿va a pasar lo mismo? Ojo con eso. Noten, Salomé corrió a su madre, acudió a su madre, también podríamos decir, deseando saber qué cosa pedir. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir entonces que el protestantismo apóstata va a correr hacia el papado. ¿Pero con qué propósito?
con el propósito de saber qué cosa pedir. Noten, hermano, hacia dónde estamos yendo. Dice, Salomé al principio quedó aturdida. Ojo con eso, al principio quedó aturdida. No comprendía la venganza escondida en el corazón de su madre. ¡Qué tremendo, hermano! Lo mismo le va a pasar al protestantismo apóstata. El protestantismo apóstata va a correr a su madre con el propósito de saber qué hay que pedir. Pero en el momento en que el papado le diga al protestantismo apóstata que hay que cortarle la cabeza al remanente fiel, al protestantismo apóstata le va a pasar lo mismo que le pasó a Salomé. Al principio van a quedar aturdidos, asombrados. ¿Por qué? Porque algo se estaba escondiendo en el corazón de Herodías que Salomé no sabía. Lo mismo va a pasar con el protestantismo apóstata cuando se una con el papado. Al principio se van a quedar aturdidas. ¿Por qué? Porque ellos no saben lo que está escondido en el corazón del papado. Y lo que está escondido en el corazón del papado es sangre. Ellos quieren emborracharse con la sangre de los fieles. Y eso lo dice Apocalipsis 17. Apocalipsis 17 lo dice clarito, que está ebria, no solamente de vino, sino también con la sangre de los mártires de Jesús. Qué impresionante, mis amados, hasta dónde llega la cosa. Acá hay mucho más paralelo de lo que nos podemos imaginar. Conflicto de los siglos, página 628, dice así. Los protestantes están ciegos con respecto a los planes de Roma, pero igual van a acudir a la madre para saber qué pedir. Tremendo, ¿eh? Acá sí que nos encontramos con detalles bastante impresionantes. Y por último, esta es la última pregunta que vamos a responder. Noten, ¿qué principio fundamental quedó totalmente paralizado en la mente de Herodes y de todos sus invitados? Noten, la temperancia, página 46, dice así: el principio moral. ¿Cómo? El principio moral. Vamos a borrar esto y vamos a escribir. Vamos a escribir esto para que quede grabado y bien filmado. ¿Qué fue lo que quedó paralizado en la mente de Herodes y de sus invitados? El principio moral. Ojo con esto. 50,000 ojos con esto. ¿Qué fue lo que quedó completamente paralizado en la mente de Herodes
de sus invitados, de Herodías y de Salomé. Acá dice, la temperancia, página 46. El principio moral. La única salvaguardia del alma estaba paralizada. ¡Qué tremendo, mis amados! Imagínense hasta dónde llega la cosa. El principio moral. O sea, esto quedó completamente paralizado. ¿Por qué? Porque se jugó sucio. Se jugó sucio. Se entregaron a la iniquidad y al pecado. Y siempre que una persona se entregue al dominio de Satanás o al pecado, esto automáticamente queda paralizado y en la mayoría de los casos desaparece por completo. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Ojalá que este tema te pueda apuntalar espiritualmente hablando. Ojalá que Dios pueda escribir con letras de fuego este tema en nuestros corazones. Vamos a orar en ese sentido. Vamos a pedirle al Dios del cielo que pueda realmente grabar este tema en nuestros corazones. Y no solamente eso, sino también proclamarlo, predicarlo, anunciarlo y esparcirlo por todas partes, para que muchas personas puedan entender el tremendo paralelo que existe entre Mateo 14, 1 al 12 y su proyección profética. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a orar ahora para cerrar esta programación y pedirle al Dios del cielo que nos ayude de tal manera que podamos realmente tener muy, pero muy en cuenta lo que hemos estudiado. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros, porque realmente eres bueno y maravilloso. Y te queremos pedir que te quedes a nuestro lado, que nos ayudes mucho. Señor, hoy hemos estudiado un tema trascendental, profético, tremendo el tema que hemos analizado en esta noche. Ojalá que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego este tema en nuestros corazones, de tal manera que podamos gozarnos y deleitarnos en tu compañía todos los días de nuestra vida, hasta que podamos recibir el sello del Dios vivo en nuestra fe. Oh Señor, acompáñanos, te necesitamos mucho. Queremos que nos socorras en estos momentos de dolor, de lágrimas, porque tú sabes que estamos pasando por un valle de lágrimas. Queremos pedirte que intervengas en nuestras vidas, que nos des la fortaleza que necesitamos para seguir adelante a pesar de todos los pesares, y que podamos realmente deleitarnos y gozarnos en tu palabra todos los días de nuestra vida, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y
Amén.